Hola, aquí momento fenomenal. Vamos a revisar conducción no estacionaria. En realidad, ver el transiente, que es lo que ocurre en un fenómeno no estacionario de conducción. Ya recordamos la ecuación diferencial que describe cuando las cosas se calientan o se enfrían. Coloquemos el siguiente caso. Imaginemos que nosotros tenemos una placa, ¿ya? Y la estamos enfriando. Está caliente. Imagínense, sacamos un metal del horno, ¿ya? Y lo sometemos a un tratamiento térmico donde lo enfriamos bruscamente. Esto se ocupa en muchas manufacturas de materiales. Este sería el ancho, L, y este sería el material. Originalmente va a estar a una temperatura, si aquí grafico la temperatura, originalmente va a estar a una temperatura T1 alta, ¿cierto? Lo queremos enfriar a una temperatura T2, perdón, una temperatura T0 alta y una temperatura T1, que es la temperatura del medio ambiente. Si lo colocamos, por ejemplo, en una placa caliente que sale del horno en agua, va a ser la temperatura de ebullición. Pues claro, si está a 300 grados o más, lo sacamos del horno y lo metemos en agua, la condición de borde va a ser temperatura de ebullición o la temperatura en medio que lo estuvimos sumergiendo. Cualitativamente vamos a ver de que el perfil de temperatura se va a comportar, deja buscar un color más brusco, se va a comportar así. Va a estar todo muy caliente y se va a empezar a enfriar, ¿cierto? Primero se va a empezar a enfriar los bordes, después se va a empezar un frente de enfriamiento hacia el centro y después un frente de enfriamiento que va progresando hasta que, para un tiempo muy largo, vamos a tener la temperatura del medio. T tiende a infinito. Ya. Vamos a tener la temperatura del medio, en este caso la temperatura del agua, donde lo estamos sumergiendo. La solución fue desarrollada por Jean-Baptiste Fourier, ocupando la serie de Fourier justamente. La serie de Fourier, si ustedes se acuerdan de matemáticas, son soluciones para ecuaciones diferenciales parciales. Esta es una ecuación diferencial parcial, con algunas condiciones de borde válidas y en geometrías finitas. Aquí está la expresión para la evolución de temperatura en este caso. No es el desarrollo de esta cápsula explicar de dónde viene, sino conocer un poco, más que el detalle, conocer un poco por qué tiene esta forma y cómo la podemos utilizar y cuáles son las limitaciones que tiene. Como ven, tenemos el problema físico, ahora vamos a matemáticas. Si queremos nosotros resolver esta ecuación de borde, vamos a tener las siguientes condiciones de borde. Perdón, esta ecuación diferencial, vamos a tener las siguientes ecuaciones de borde, condiciones de borde. Definamos la geometría. Llamemos este 0 y este L, ¿ya? Que la temperatura para X igual 0 para todo tiempo y también la temperatura para X igual L, en el fondo los bordes. Estoy diciendo que los bordes se van a mantener a una temperatura constante, en este caso, va a ser igual a T1. Y la condición inicial sería que Tx, T para todo X, al instante inicial, va a ser T0. ¿Qué logramos con esto? Nosotros podemos definir las condiciones de borde. Recuerden que en fenómeno de transporte nos gusta mucho dimensionalizar, no solo para entender el significado físico o descubrir números dimensionales, sino también para poder resolver matemáticamente el problema. Así que planteamos dimensionalización de temperatura. La temperatura dimensional en este caso la vamos a definir como, nos gusta que parta la variable que parta en 1 y termina en 0, ¿ya? Tienen muchas ventajas matemáticas y también de apreciación física, así que colocamos lo siguiente, que la temperatura menos la temperatura, queremos que parta en 1, así que tendría que ser la diferencia de temperatura mayor, ¿ya? Y termina en 0. Tenemos nosotros la temperatura inicial y la temperatura de final o la temperatura de superficie. Podemos dar cuenta que esto va a traducirse para que al inicio t igual 0 sea, para t igual 0 sea para todo el dominio sea 1 y el t adimensional para t tiende a infinito va a ser igual a 0. Ya tengan eso en mente porque nos va a ayudar mucho a ver cómo podemos resolver. Entonces en la pantalla porque quiero borrar un poquito. ¿Ya? Tenemos nosotros la adimensionalización. Ahora nosotros podemos matemáticamente hacer la transformación, adimensionalizar, y no requiere mucha álgebra darse cuenta de que básicamente vamos a tener este set de ecuaciones, ¿ya?
como estamos sumando algo y dividiendo por algo, al aplicar la derivada en ambas partes se nos cancela la parte que le restamos o sumamos y también se factoriza y se cancela la parte que se divide. Así que quedamos con la siguiente ecuación diferencial. Recuerden que esta es la temperatura dimensional, ¿ya? Resolvámoslos. Y aquí donde está la principal ganada de la resolución del método. En realidad no fue que se le ocurrió solamente a Fourier, fue todo un avance, se había llegado a acercamientos. Una de las cosas que se había notado es que uno podría considerar de que la temperatura lo puedo representar como si fuera un producto de dos funciones. Lo voy a llamar X, ¿ya? Que va a depender solamente de la posición, y gamma, que va a depender solamente del tiempo. Esto es lo que se conoce como separación de variables, ¿ya? Separación de variables. Estamos asumiendo de que la solución va a ser un producto de estas dos funciones. Si nosotros aplicamos esta descripción dentro de esto, vamos a tener lo siguiente, que si derivamos un lado con respecto al tiempo, vamos a tener solamente la función de la posición, ¿ya? Y nosotros vamos a tener la derivada de gamma, recuerda que está gamma en dt, y al otro lado vamos a tener gamma, y vamos a tener alfa, se me faltó el alfa, y vamos a tener la segunda derivada de este en dx. Notar que cada función de este depende de uno solo de estos, así que, wow, nos pasamos de ecuación diferencial parcial a una ecuación diferencial simple, ¿ya? Estas son dos variables, entonces lo transformamos en ecuación diferencial. ¿Ya? Una ecuación diferencial ordinaria, podemos arreglar acá un poquito, ¿cierto? Podemos nosotros considerar de que lo siguiente, 1 dividido por alfa por gamma por dt. Hay varias maneras de resolver esto. Unos consideran que el gamma raíz cuadrada para cada lado, pero en el fondo da lo mismo. Y también nosotros podemos arreglar acá que quedamos con 1 dividido por x, chi, perdón, este chi mayúscula, ¿ya? Dos ecuaciones diferenciales. ¿Y cómo logramos que esto sea igual a esto? Simplemente tiene que ser igual a alguna constante. Llamémoslo gamma. Ya, es conveniente colocarle menos gamma porque si no considera en valores en el plano complejo y después se hacen reales. Da lo mismo si considero cualquier valor, pero por conveniencia le colocamos signo menos, por spoiler. Entonces, ¿cuántas ecuaciones diferenciales tenemos? Pasamos de una ecuación diferencial parcial a dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a tener esta ecuación diferencial ordinaria, perdón, me equivoqué acá, y esta otra ecuación diferencial ordinaria. ¡Ya! Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno considera de que la solución, ¿se acuerdan? Esto sería una ecuación de primer orden, ¿ya? Esto sería una ecuación de segundo orden. Así que la solución básicamente sería una combinación de solución de primer orden a solución de segundo orden. ¿Se acuerdan cuál era la solución de una ecuación diferencial de primer orden? Exactamente, era una exponencial, ¿ya? Entonces, ahora el t asterisco lo traduzco como si fuera una combinación de solución de ecuación diferencial de primer orden, que era la exponencial, menos lambda por la difusividad térmica por el tiempo. Y también tenemos nosotros recuerda que aparece no la constante acá, y la otra integración. ¿Se acuerdan las soluciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden? Era una funciones trigonométricas, seno, coseno, ya dependiendo del plano hiperbólicos o circulares, dependiendo del valor justamente de esta constante. Así que sería multiplicado por, ¿qué valor sería este? Sería multiplicado por A coseno lambda x más B seno lambda x. Oh, por favor, tomen nota de esto.
Y aquí empezamos las simplificaciones, ¿ya? Noten que aquí hay una cierta simetría. Recuerden de que las funciones pares o impares. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a representar de que el perfil de acá de temperatura va a parecerse a una función coseno, ¿ya? Una función coseno distorsionada. Después, la gran ganada de Fourier fue reconocer de que no era una solución particular, era una suma de soluciones. O sea, habían n términos que tenían que sumarse, que corresponden a cada uno de estos términos de sumatoria, que iban a generar el perfil de temperatura. Antes se sabía, esto se había llegado, se sabía que era uno solo, pero no servía para todas las condiciones de borde, condiciones iniciales. Así de que van a haber n y va a depender de este valor de n. Recuerden que va a ser diferente para cada término. El valor del eigenvalue, como se llama, o valor propio de la ecuación, y el valor de los coeficientes. Tengan en mente. Segunda cosa importante. Las funciones trigonométricas son, con periodos diferentes son funciones ortogonales. ¿Se acuerdan qué es lo que eran funciones ortogonales? Que uno podría representar cualquier función, cualquier solución como una suma de funciones independientes. Si hacemos eso, nosotros podemos considerar que este perfil va a ser una suma, por ejemplo, en este valor va a ser una suma de funciones trigonométricas a distintas frecuencias, a distintos periodos, que va a casar justo con la curva que tiene la forma de temperatura. Tercer punto, reconozcamos que en realidad acá estamos ocupando solamente el dominio del seno. Si tuviéramos que elegir una función seno, coseno, si ampliáramos esto para el otro lado, nos quedaría, podemos pensar de que tenemos un perfil de temperatura así. Por supuesto, tenemos que sumar infinitos términos. Pero ¿qué significa esto? Que podemos nosotros despreciar, bueno, en realidad no despreciar, descartar, pero las funciones trigonométricas son importantes, podemos no aplicar en este momento la función coseno, considerando que es una función par, y colocamos solamente con el tema del seno, que es una función impar, y puede representar este perfil de temperatura. Considerando eso, podemos nosotros achicar esta expresión y dejarla un poco más compacta. Pausa para limpiar. Aquí me noté de que me había faltado la expresión original, el 1 dividido por 2n más 1. Pues claro, para igual 0 esto vale 1, así que por eso lo omití. Pero por favor tomar nota de que la expresión completa tiene esta y estoy haciendo la nota de corrección. Recuerden de que nosotros estaba mencionando de que los distintos términos de la temperatura tienen que ser sumados para poder obtener perfil completo. El que veíamos nosotros en la placa, que cómo se estaba enfriando la placa. Si queremos representar esto, teníamos que sumar distintos estos dos términos. Recuerden que esta viene de la parte espacial de la ecuación diferencial y este viene de la parte temporal de la ecuación diferencial. Hagamos la suma. Deja escribirlo como suma directamente. Sería la suma de n igual a 1, ¿ya? Porque parte del cosa llama el primer término sería 0. Y sería la suma de todo esto, sería igual al t adimensional total, ¿ya? ¿Ya? Esto, si sumo cada uno de los términos, recuerden de que hay dos parámetros que van a ir cambiando para cada uno. Tanto el valor propio, el eigenvalue, el que está asociado con el periodo, ¿ya? Y también el coeficiente de inicio. Pregunta, tenemos nosotros ahora que, ¿pueden reconocer que ya vamos para dónde van? Este se parece a este término y a este. Y este se parece a este otro término. Oh, aquí me faltó el cuadrado también. Ya. Y este se parece a este otro término. ¿Ya? Recuerden que hay una cierta relación entre esto, y esto es lo que vamos a empezar a explicar. ¿Y el B a qué se va a parecer? El B, por supuesto, se va a parecer a estos dos. ¿Por qué aquí parte de 0 y parte de 1? Pues claro, recuerden que estos son solo los números impares. Y ¿qué ocurre? Si nosotros queremos considerar de que las funciones sean solamente las que correspondan a los periodos que tiene este problema, recuerden que el espesor es L, el valor del periodo de las funciones trigonométricas tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser lambda igual a ¿cuánto sería? A n por pi dividido por L. De esa manera nos aseguramos que calce justo en el intervalo del periodo
y sean las funciones que corresponden y sean sumadas. Y después cuando evaluamos la serie de Fourier sean funciones independientes. De ahí aparece el lambda. Entonces ya tenemos un parámetro extra. Conocemos cuánto va a valer este y cuánto va a valer este. Ahora, ¿cómo nos referimos nosotros al B0? ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos conocer el coeficiente este B? El B va a corresponder del... Entonces, ¿dónde sacamos nosotros los coeficientes B? ¿Ya? Recuerden de que esto, ¿dónde lo vamos a obtener nosotros? De la condición inicial. ¿Se acuerdan cuánto valía la condición inicial? Lo voy a llamar fx, y en este caso era igual a 1. Súper simple. ¿Ya? Pues claro, si lo hubiéramos considerado al revés, no hubiéramos podido nosotros considerar la serie Fourier para un valor nulo. Sabemos que tenemos que representar entonces este x igual, que en este caso va a ser f de x va a ser 1. Si lo evaluamos, vamos a tener que para t igual 0, esto se hace 1, y nos queda la suma de solamente estos términos. ¿Ya? N igual a 1 a infinito, ¿ya? De seno Bn, seno lambda x. El lambda x, recuerden que ahora era npi x dividido por L. Ahora viene el tema de la serie Fourier. Tenemos un montón de funciones independientes. Cada uno de estos senos es independiente, función seno. Así que ahora tenemos que evaluar con serie Fourier. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los coeficientes de la serie Fourier o coeficientes de la serie Fourier de seno en este caso? ¿Cómo serían? ¿Ya? ¿Serían cuánto? Viene de la... Consideramos por un caso general, ¿ya? Para un caso general nos daría de 0 a L, sería el f de x de seno n pi x dividido por L en dx. Bien, ya. Ahora entonces podemos encontrar, en este caso colocamos 1, resolvemos la integral y nos va a dar el 4 dividido por pi y el 2 n más 1. En realidad no es tan directo. ¿Qué lo que ocurre? Nos va a dar que lo siguiente. Como tenemos una función trigonométrica que la evaluamos dentro de este periodo, algunos términos nos va a dar 1 y otros términos nos va a dar, perdón, nos va a dar un valor y otros términos nos va a dar 0. Estoy anotando 1 dividido por n, impar. Esto es impar. Y si es par, da igual a 0. Por eso nosotros consideramos solamente los términos impares dentro de la serie Fourier. Y pues claro, parten de 1, ¿ya? Pues por causa de estos coeficientes. Pausa para limpiar. Noten algunas cosas que aparecen acá. En primer lugar, acá pueden notar que esto es lo que se conoce como el número de Fourier, ¿ya? El número de Fourier que va a ser el tiempo dimensional. Lo han visto, se ocupa mucho en transferencia de calor, también en problema de difusión, para conocer cuánto un proceso va avanzando. ¿De qué va a depender qué tan rápido se enfría o se calienta esta placa? Va a depender de qué tan ancha es y también de la difusividad térmica. Esos dos parámetros, en cierto modo, como que nos ponderan el tiempo y nos ayudan a entender cómo evolucionan dependiendo de las propiedades del objeto y también del tamaño del objeto. Juguemos un poquito con esto, expandamos, ¿ya? Expandamos la serie. La tenemos escrita en términos trigonométricos, así que hagamos un poquito de ejercicio expandiéndola. ¿Ya? 4pi, recuerden que se me ha quedado este término parte en 1, ¿ya? 1 dividido por 1, por seno de qué cosa sería acá? Sería de 1 pi x L por exponencial de qué cosa? De menos 1 cuadrado, ¿ya? Por alfa t L cuadrado. Si le sumamos al segundo término, ¿qué es lo que nos va a dar? Voy a continuar acá abajo. 1 dividido por 3, ¿cierto? Por seno de 3, ya estamos cambiando el periodo de la oscilación, el periodo de la función trigonométrica, dividido por L, por exponencial de menos 3 cuadrado, dividido por
alfa t, L cuadrado. Dense cuenta de varias cosas. La primera es que estos términos, uno está elevado a un número chico, ¿ya? Recuerden que el tiempo, este número es positivo. Aquí un número 9 veces más chico, el siguiente va a ser 25 veces más chico, así que esta serie es muy fácil truncarlas. Es muy fácil, sobre todo si tenemos un número Fourier alto. Si el número Fourier es alto, podemos nosotros llegar con n igual a 1, no sirve. Muchos cálculos de ingeniería de proceso, en problemas de secado, problemas de lixiviación, problemas de absorción, considera esto, considera solo el primer término. Así que uno puede considerar que la función de el perfil de temperatura para tiempo largo se podría aproximar para solamente el primer término, sería 4pi dividido por seno, de 1, seno de 1, llamémoslo pi x, dividido por L, multiplicado por exponencial de menos pi cuadrado alfa t L cuadrado. Entonces, recuerden que esta es una truncación, solamente es válida si es que el n, si es que usamos el número Fourier mucho más alto. Si el número Fourier es más chico, sobre todo más chico de 1, más chico de 0,6, 0,4, necesitamos muchos términos. Lo máximo que he hecho yo en Excel ha sido sumar 600 términos, en MATLAB 35.000 términos. Pero cuando ya son tiempos muy cortos, cuando el número Fourier tiende a 0, no sirve mucho esta aproximación y tenemos que ocupar otra aproximación que vamos a ver a continuación para geometrías infinitas. No sirve mucho. No sirve mucho y ahí es donde se acuerdan ustedes de los problemas que hay con la serie de Fourier. Así que eso sería todo. Recuerden de dónde viene esta solución, qué representan. Este término viene de la derivada en las partes espaciales, este término viene de la derivada parte temporal. Aquí aparece el término del número Fourier y para muchas aplicaciones de ingeniería nos sirve truncar el primer término. Eso sería todo. Recuerden darle like y suscribirse y sean fenomenales.